La Buena escuchamos. tarde. Primeramente, un gusto. Gracias por la invitación para participar en este importante congreso. Entonces, el tema que yo les voy a compartir el día de hoy va a ser la experiencia que hemos tenido a lo largo ya de 15 años, casi 16, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es una institución de tercer nivel de atención. Básicamente lo que nosotros vemos ahí. Bien, entonces les voy a hablar de lo que hemos venido haciendo a lo largo de casi ya 15 años. Básicamente vemos nosotros pacientes con trastornos afectivos, algún tipo de depresión, y es muy frecuente la combinación con trastornos de la ansiedad. En 2003 iniciamos viendo pacientes con fibromialgia. Les comento, yo tengo viendo pacientes con fibromialgia desde hace 25 años y en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde yo laboro, soy psicóloga especializada ahí, empecé a ver pacientes con fibromialgia. ¿Por qué? Pues sabemos la alta asociación que hay con la fibromialgia con depresión. Sabemos que es casi de un 20 a un 80% de los pacientes, y de un 20 a 60% de nuestros pacientes con fibromialgia sabemos que han tenido un cuadro de ansiedad. Bien, entonces mi contenido me voy a ir, quizás me salte un poquito por cuestiones del tiempo, de la historia de la fibromialgia. Me voy a repasar solamente los criterios diagnósticos, algunas cosas importantes del cuadro clínico, y básicamente en lo que más me quiero centrar es en comentarles el tipo de pacientes que hemos visto, y en cuanto a diagnósticos psiquiátricos, cómo es que todavía hay muchísimo el estigma, y antes de reconocer que son pacientes que tienen un cuadro importante, sobre todo de depresión, en el mismo instituto, finalmente se les estaba dando de muchos años atrás, se les diagnosticaba como trastorno somatomorfo, ¿sí? Hay un gran desconocimiento todavía de lo que es la fibromialgia. Entonces, bueno, hasta en estas instituciones de tercer nivel de atención, se seguía todavía con el estigma de que es un trastorno somatomorfo. Les platicaré de acuerdo a nuestros datos de un sistema computarizado, se llama Sistema Health Center, los datos que hemos podido obtener a lo largo de estos años. Les mostraré alguna gráfica donde vienen estos aspectos del diagnóstico que se les ha venido dando, y les platicaré también brevemente, bueno, el enfoque que yo manejo es la terapia cognitivo-conductual y contextuales que hemos venido haciendo a nivel del área de docencia y también de investigación. Son dos áreas importantes aparte de la asistencial. Bueno, pues recordemos que finalmente la fibromialgia existe desde hace varios años, aunque prácticamente es a partir de 1990 que la Organización Mundial de la Salud la reconoció como una enfermedad. Sabemos que en muchas revistas todavía hace muchísimos años se consideraba como una fibrositis, y se fue avanzando a lo largo de toda la historia en esta línea de tiempo. Vemos, bueno, se fueron reconociendo que había unos puntos hipersensibles en distintas áreas del cuerpo, ni qué decir de los hallazgos muy importantes de Moldovsky en cuanto a las alteraciones del sueño, hasta que en 1976 Hensch acuñó el término fibromialgia. Sabemos que aunque no hay un perfil en el área que yo me manejo de la psicología, no hay un perfil como tal de pacientes con fibromialgia, pero sabemos que sí hay características muy importantes. Son personas con altos niveles de perfeccionismo, demasiado aprensivas, por decir algunas cosas. Sabemos que es una enfermedad en donde hay importantes alteraciones a nivel del sistema neuroendocrino inmunológico, y bueno, en 1990 se establecieron, a nivel de establecer un mismo lenguaje en el área de investigación, pues se establecieron los criterios de clasificación por el Colegio Americano de Reumatología en 1990, y bueno, sabemos que ya existen estos criterios en el 2000, los nuevos criterios 2010, hay criterios en 2011, y los últimos es los criterios del 2016.
Bueno, en esta pues tenemos esos criterios de 1990, bueno, hablaban básicamente de la presencia de dolor generalizado en cualquier cuadrante del cuerpo, un dolor crónico, es decir, que durara por lo menos de 3 meses. En nuestras pacientes, en la experiencia que hemos tenido, nos llegan acá nosotros más o menos como entre 5 y 7 años de estar buscando el diagnóstico correcto. Y bueno, los criterios de diagnóstico de 1990, pues establecía que si había dolor a la presión de por lo menos 11 de un total de 18 puntos, ya se podría pensar en el diagnóstico de fibromialgia. Recordemos que el diagnóstico básicamente se hace a través de una evaluación clínica. No hay pruebas, no hay instrumentos de diagnóstico, pruebas de laboratorio que nos hablen todavía ya de la existencia de la fibromialgia. Y pues nuestra experiencia también acá en México ha sido igual que lo que sucede en todo el mundo. La presencia de los síntomas, sobre todo, es el dolor muscular, la gran fatiga crónica, y lo que importa en nuestra área es que de un 20 a 60% cursan con cuadros de ansiedad, sobre todo crisis de pánico, ansiedad generalizada, y algún trastorno depresivo, sobre todo depresión mayor. Bien, a nivel de asistencia, les quiero comentar, en esta gráfica podemos ver los datos de nuestro sistema computarizado, los tenemos a partir del año 2005, y lo que ustedes están viendo, esto es un corte al primer semestre del año 2018, ahorita les cuento lo que llevamos todavía en el año 19 y en este difícil 2020, pero ahí tenemos que son pacientes que han acudido a nuestra institución, todas ellas, estos 873 pacientes, por lo menos tienen una entrevista, ¿sí? Que yo realicé una entrevista individual. Y mi abordaje básicamente es grupal, sesiones grupales, ahorita les platicaré, damos en promedio de 20 a 21 sesiones individuales a las que asisten una vez por semana, y de estos pacientes nada más lo que yo les presento es la asistencia a entrevista. Después de terminar, de concluir grupo, algunas de ellas regresan, les brindo alguna otra sesión individual. Entonces, en promedio pueden ser todavía 5 o 6 sesiones más. Estos son los datos únicamente de 873 pacientes acudiendo a la entrevista, y podemos ver cómo del 2005 fue aumentando ya el número. En 2010 ya teníamos 122 pacientes que fueron atendidas en ese año. Hasta aquí el corte 2018, 51 pacientes. Y vemos en la siguiente, les presento los datos también acorde a la literatura internacional. Bueno, el 80% son mujeres, el 18% son varones, y aquí les presento en una gráfica de pastel algunos datos. Casi todos vienen por iniciativa propia, un 8% nos los derivan otra institución, un 10-11% de los mismos institutos de salud. El Instituto Nacional de Rehabilitación nos manda muchos pacientes, el Instituto Nacional de la Nutrición también, que tiene por ahí una clínica de dolor. Y me voy, ya fue el corte del año 2019, ya se sumaron los datos del año 2019 y lo que llevamos del 2020, prácticamente fue nada más el primer trimestre en que pudimos atender, y vean cómo seguimos con este porcentaje. El 83% son mujeres y el 17% varones. En cuanto a las edades, vean ustedes, estos son los datos al primer semestre del 2018. Tenemos que el mayor número de pacientes, 258, están en un rango de 51 a 60 años. Miren, llama la atención cómo 224 pacientes son mayores de 61 años. Esto de lo que nos está hablando es, pues, la tardanza con la que llegan a un diagnóstico adecuado y los años en que están en ese peregrinaje buscando una explicación, un diagnóstico correcto. Vean cómo es poco el número de pacientes, de esas 873, 54 realmente adultas jóvenes de 21 a 30 años.
tenemos de 40 a 50 años, que sabemos que es la década en donde más se presenta la enfermedad, 194 pacientes atendidas. Y bueno, algo que quiero resaltar mucho es lo siguiente, vean cómo del año 2005, 2006, no se tenían datos, no pudimos sacar los datos del diagnóstico de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, la versión 10, pero vean cómo aquí llama la atención en 2000... me regreso acá. En 2007, vean, el color, como color amarillita, cremita, es un diagnóstico de, son trastornos, no había registro aquí de algunos pacientes. El color rosita habla de, fíjense, trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, como todavía en el mismo instituto el diagnóstico que se daba era ¿sí? Porque no se conocía mucho de la fibromialgia. Vean, 2008, cómo seguía siendo un diagnóstico predominante. Vean, el color verde nos habla de los trastornos del humor, los trastornos afectivos, sobre todo la depresión. Sabemos que nuestros pacientes han cursado mucho, sobre todo con depresión mayor, pero vean cómo ya en comparación del 2007, el 2008, 2009, ya era mayor la tendencia de nuestros colegas psiquiatras que tenían ya más información por sesiones psicoeducativas que brindamos, de que no es un trastorno somatomorfo, que hay de base también una depresión, pero que tenemos que luchar por quitar este estigma del trastorno somatomorfo. Vemos entonces cómo vamos avanzando y vean cómo afortunadamente ya el 2011 todavía es altísimo el número de diagnósticos dados a esto, a la clasificación de somatomorfo. Vean en 2012, entre 2011 y 2012 hubo un gran esfuerzo de difusión. Vean cómo sube la barra verde, que ya los colegas psiquiatras estaban ya diagnosticando lo principal en el área psiquiátrica, que es la depresión, sobre todo depresión mayor, y vean cómo la barra de color rosa de los trastornos neuróticos somatomorfos afortunadamente fue disminuyendo, de tal manera que vean ustedes en esta tercera gráfica cómo ya la barra verde es la que predomina y la barra rosita se va quedando ya ahí muy, muy estancada, pues pensamos que es el resultado, el fruto de toda esta difusión e insistencia en hablar de lo que es fibromialgia. Voy apurándome. En la intervención grupal que nosotros damos, que yo coordino, es básicamente con el enfoque cognitivo-conductual y la primera sesión es bienvenida a nuestros pacientes que fueron ya derivados por psiquiatra en la institución, que deben haber contado con un diagnóstico por reumatólogo de fibromialgia para poder ser atendidos ahí y que su psiquiatra pueda llevar el tratamiento más adecuado, tratando de evitar la polifarmacia y que sea un tratamiento que impacte en su nivel de depresión, en la ansiedad y sobre todo en el dolor. Entonces, muy en contacto con el equipo de nuestro querido doctor Manuel Martínez Lavín, jefe de reumatología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Bueno, la doctora Lynn Martínez Sabre, hablando de aspectos clínicos de la fibromialgia, una colega psiquiatra habla de depresión y ansiedad y dolor, una servidora del impacto psicológico a los pacientes y a los familiares, otra compañera de los distintos tipos de violencia, porque sabemos que nuestros pacientes han cursado con muchas historias de abuso en la infancia y adolescencia. Contamos con una bióloga que nos habla sobre estrés y fibromialgia, la nutrióloga de nuestra institución también les habla de todos estos aspectos, cómo es conveniente llevar su dieta, y cerramos estas 7 sesiones psicoeducativas con un neurofisiólogo que habla sobre amor, desamor, dolor en la fibromialgia. De ahí me quedo yo con las pacientes y estos son los temas que abordamos: respiración profunda, técnicas de relajación, la muscular, la relajación por frases, imaginación guiada, reducción de dolor. Estamos utilizando también el mindfulness o la atención plena para reducción de dolor, higiene del dormir, manejo de pensamientos, manejo de emociones y por supuesto todo un paquete de autocuidado
el contacto con el cuerpo y redescubrir al cuerpo no solo como un objeto que produce dolor, sino también como una fuente importante de placer, de bienestar, hasta concluir con el tema de bienestar y felicidad. Les comparto algunas imágenes de nuestro trabajo al centro con una servidora, pues un grupo de pacientes que fueron concluyendo su labor. Son pacientes muy activas, muy proactivas. Hemos hecho a lo largo de los años, del año pasado, concluimos una 10ª jornada para pacientes con fibromialgia y sus familiares, abierta a todo el público, donde participamos durante toda la mañana de un día, varios expertos para hablar de fibromialgia. Ha sido un evento de una vez por año. El año pasado llevábamos 10. Y aquí están los trabajos de algunas de nuestras pacientes, de cuando llevamos imaginación guiada, reducción del dolor, el contacto con el cuerpo, todo este manejo de regulación de emociones, en donde he encontrado que a través del dibujo ellas pueden expresar de manera muy clara y objetiva todo lo que les está pasando. Mucho a través de dibujos se ilustra todo el proceso terapéutico que llevamos. Y bien, nada más para ir mencionando, eso fue en cuanto al área de asistencia. También hemos participado en el área de docencia. Empezamos en el año 2007 con cursos de educación continua sobre fibromialgia, ¿sí? Y aquí estas barras, por cada año lo que representan es una calificación que nos dan de 1 a 5 en cuanto califican al expositor, los materiales, la actualización de todo el contenido. Y pues aquí está en 2007, vean cómo tuvimos solamente 19 asistentes. En 2008 ya tuvimos 21 asistentes a este curso. En 2007 fue un curso de 20 horas. Ya en 2008, 9 y 10 nos ampliamos a un curso presencial de 30 horas con 23 ponentes. Pero vean, 2009, bueno, recordemos que para nosotros en México fue el año de la influenza. Tuvimos solo 13 asistentes. 2010, solo 10 asistentes. En el instituto se dan muchos cursos sobre adicción, trastornos alimentarios y todos los diagnósticos que vemos. Pero quiero resaltarles con esto que todavía no era el interés de muchos de nuestros colegas y otros profesionales de la salud este tema de la fibromialgia. De ahí que tomé la decisión que no estaba en el camino de todavía impactar a los colegas de la salud, sino debíamos abordar a los pacientes y a sus familiares, que son los que tienen el mayor interés. De todas maneras, con estos cursos, en 2014 también empezamos con cursos en línea, con el gran apoyo del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y otra fundación, pude aterrizar el contenido también de estos cursos y contamos con un manual, y de 2014 a la fecha también damos cursos en línea. Al año pasado llevábamos ya 10 jornadas sobre fibromialgia. Y bueno, ahí ven ustedes en estas imágenes, vean del lado inferior derecho, es un grupo de los mismos pacientes que cantan, que dieron una exposición de baile. Tomo las mismas interés de nuestros pacientes que quieren ellos participar en algún baile. Los mismos pacientes y familiares nos ayudan. Del lado superior derecho ustedes ven el temario de nuestra 9ª jornada, que fue en 2018, todo lo que les damos. Y bueno, así es como llevamos la docencia. A la fecha en investigación hemos también participado. Bueno, yo mi tesis doctoral sobre fibromialgia la obtuve, me doctoré en el año 2017, y a partir de ahí hemos tenido una tesis de especialidad en psiquiatría, tesis de maestría, ya van 2, de licenciatura contamos con 4 tesis, ¿sí? Y bueno, esto en el área de investigación. En nuestro instituto, ya para ir concluyendo, cada año en el mes de octubre hay lo que es una reunión de investigación, nuestra reunión anual. Hemos participado en varias de ellas. Y con mucho orgullo, pues puedo compartirles que los trabajos han sido premiados. En 2004 obtuvimos el primer lugar en un concurso de carteles a nivel de investigadores avanzados con la fibromialgia, un síndrome somático funcional, con un término que también se ha usado en las revistas de medicina interna, a estos trastornos
en las que no hay explicación médica, y después otro cartel en donde hablamos de la hiperactividad del sistema simpático. Y tenemos también en el año 2007, 2006 también otros pósters de psiquiatras de especialidad en psiquiatría que les interesó el tema de fibromialgia. Y bueno, esto es lo que hemos venido haciendo. Me resta solamente agradecer primeramente a nuestros pacientes que nos permiten, que nos comparten sus historias, las más de ellas dolorosas. Gracias por esa confianza, por estas pacientes que ustedes ven aquí en estas imágenes. Las mismas pacientes y familiares tienen un papel súper importante en la organización de esta jornada anual que hacemos siempre en el mes de mayo. Recordemos que el 12 de mayo es el Día Internacional del Paciente con Fibromialgia y o Fatiga Crónica. Alrededor de esa fecha la hacemos. Y bueno, nada más recalcar que para nosotros este trabajo de casi 15, 16 años en el instituto se ha podido realizar por, sobre todo, la participación de ellas que nos transmiten su sentir, y tratamos de que el conocimiento de ciertos colegas pueda avanzar para entender el sentir de ellas. Están los nombres de la directora hasta el año 2018, María Elena Medina Mora, exdirectora del instituto, nuestro querido director actual, el doctor Héctor Madrigal de León, mi foto de mi querido doctor Martínez Lavín y su equipo de trabajo, doctora Aline Martínez, Angélica Vargas, y todo el grupo de colaboradores, nutriólogos, neurofisiólogos, asociaciones que han hecho posible este trabajo. Muchísimas gracias por su atención.